Del libro de Jonás, capítulo 1. Jonás huye de Dios. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró un pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros, que estaban llenos de miedo, cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿Qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entretanto, los marineros se decían unos a otros: Vamos a echar suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó: Soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar, y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas las fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Entretanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez que hemos escuchado y analizado este libro de Jonás en el primer capítulo, queremos hacer una serie de anotaciones en la que podemos encontrar una similitud muy importante entre el profeta Jonás y nuestro Señor Jesucristo. La primera que nosotros podemos encontrar es que, al igual que
que Jesús en la barca con los apóstoles o los discípulos en ese momento, Jonás se queda dormido en medio de una tormenta. Jesús también se queda dormido a merced de una tempestad. Profundamente dormido parece el Señor. Y Jonás también se encuentra tal vez cansado después de hacer la travesía hasta llegar al puerto de Jopa. Es muy importante entender aquí muchos pasajes, muchos datos. Primero que todo es que Jonás es enviado a la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad del imperio asirio que no hacía parte de los hebreos, del pueblo de Israel. O sea que Jonás viene siendo un profeta enviado exclusivamente a los paganos. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos refleja de cómo el Señor es Dios de toda la tierra. Y hay una gran similitud también con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que también eran ciudades en las que la maldad, la noticia de la gran maldad que había en la ciudad, llega a los oídos del Señor. Eso es muy importante en estos momentos de mucha crisis y de mucha angustia, porque a veces cuando estamos en medio de una calamidad o estamos en medio de una situación complicada como la que estamos viviendo, se nos olvida que la vida a veces responde, para no echarle la culpa completamente a Dios, a una serie de situaciones que se van acumulando, como es la maldad, como es esa situación espiritual, ese deterioro espiritual que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos y nuestras sociedades. Aquí lo vemos reflejado en la ciudad de Nínive. Se había comportado de una manera tan grave que Dios había decidido destruirla. Pero al igual que ocurre con Sodoma y Gomorra, Dios no actúa de una manera deliberada sin antes avisarle a sus profetas, sin darle la oportunidad a la ciudad o a las ciudades de arrepentirse. Aquí el Señor envía a Jonás, lo escoge, lo elige, para que él lleve su mensaje a esta ciudad pagana, y así ellos puedan tomar la decisión o de arrepentirse de sus malos actos o continuar de una manera fría, soberbia, arrogante con sus actividades normales. Ahora, Jonás, a diferencia de Jesús, huye, intenta no cumplir su misión y por eso se embarca en un puerto muy especial, el puerto de Jope. Vamos a ver que Jope tiene un significado especial porque era un puerto que más adelante, mucho tiempo después, el apóstol San Pedro, discípulo de Jesús, llega a visitarlo, llega a ese lugar y se queda en la casa de Simón el curtidor. Y cuando estaba orando en el techo, tuvo la visión de una sábana llena de animales que bajaban del cielo. Y luego recibió un mensaje del Espíritu Santo para que fuera con los mensajeros de Cornelio. Fíjense, Jope representa en cierta medida
la apertura y el llamado de los pueblos paganos. Fíjense, hay otra situación, porque el puerto destino dice que para salir de Tarsis, y leyendo y buscando, al parecer Tarsis se refleja o se relaciona mucho con Tarso, y recordemos que Tarso es la ciudad origen de San Pablo, y San Pablo es el apóstol de los gentiles. Fíjense la relación que existe. Pedro, el hebreo, el judío, el que ha sido enviado a los judíos para evangelizarlos, llega a Jope, y es el lugar, desde ese puerto, Jonás, enviado por Dios para el arrepentimiento de Nínive, una ciudad pagana, Jonás intenta salir hacia Tarsis, que puede ser Tarso, que representa al apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Toda esta situación es muy importante, porque nos refleja el contexto del libro y nos refleja el contexto de todo lo que va a ser el libro de Jonás. Desde el Antiguo Testamento ya Dios muestra su intención de enviar su gracia y de enviar su salvación a todos los pueblos de la tierra, a todos los pueblos que decidan aceptarlo. Siguiendo el capítulo, nos damos cuenta de que los marineros, al darse cuenta de la gran tempestad, comienzan a indagar entre sus tripulantes, entre las personas que están en el barco, cuál de todos es responsable por la situación. Y aunque hay muchos dioses, dice la palabra aquí, que todos empezaron a orar cada uno a su Dios, ellos siguieron rezando y orando y siguieron y vemos que cada uno de ellos, cada uno de los marineros comienza a orarle a su Dios, pero ellos están buscando cuál de los dioses es el verdadero. En medio de esa diversidad, todos comienzan a buscar cuál de esos dioses pueden ayudarlos, pueden evitar el desastre, hasta que se dan cuenta de que va Jonás y el capitán lo despierta y lo regaña y le hace la misma pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Señor, estás dormido en medio de la tempestad, ¿qué haces? Nos estamos ahogando y tú estás dormido, estás tranquilo. Levántate, sálvanos. En este caso, a Jonás le dicen oye, levántate y clama a tu Dios, a ver si Él puede ocuparse de nosotros y nos puede salvar. O sea, están abiertos a ver cuál de todos es el Dios verdadero. Y al echar suerte, al ver cuál de todos creían ellos, de esta manera la divina providencia iba a señalar el culpable, resultó siendo Jonás. Y fíjense que él les pregunta, dinos por qué nos ha venido esta desgracia, qué negocios has hecho, tú de dónde vienes, cuál es tu procedencia, qué raza eres tú. Y Jonás le contesta, soy hebreo. Y de una manera tajante dice,
y rindo culto al Señor, al Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Y esto es algo muy importante, porque en la antigüedad, existía un panteón de dioses. Todos estos pueblos paganos no tenían un solo Dios definido, que hiciera todas las cosas, sino que tenían un panteón. ¿Qué es un panteón? Un grupo o un conjunto de dioses que definían o que se encargaban de una parte del cosmos: la lluvia, la fertilidad, la muerte, el sol, la luna, el regimiento de los animales, el mar. Sin embargo, Jonás identifica a su Dios único, solo, como el creador de las tres cosas que conoció el hombre en su momento: cielo, mar y tierra. Y contesta que es hebreo. Me imagino yo que en ese momento todos los tripulantes sintieron un corrientazo por su cuerpo al saber de quién se trataba: de un hebreo, muy famosos por su monoteísmo y muy famosos por su adoración a un solo Dios. Entonces Jonás viene y les comenta lo que él está tratando de hacer: estoy huyendo del Señor. Y al escuchar esto se dan cuenta que el mar se embravece más y más. Sienten mucho miedo y preguntan: bueno, ¿y entonces qué hacemos contigo? ¿Qué tenemos que hacer para que el mar se calme? Y es Jonás quien les responde que tienen que echarlo al mar. Típico de un profeta: siempre sabe lo que Dios desea, siempre sabe en su corazón qué es lo que le agrada a Dios, aunque él haya hecho todo lo contrario, más que todo por temor, y más adelante veremos que por egoísmo. Muchas veces nosotros actuamos de una manera diferente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos, por miedo o por egoísmo. Y eso es muy importante en este momento de crisis mundial, porque si en algo nosotros hemos llegado a esta situación, es por esas dos cosas: por miedo y por egoísmo. Miedo a no ser reconocidos, miedo a perder la oportunidad de ser ricos, de ser poderosos, miedo a perder el poder, miedo a no ser los más importantes, los más fuertes. Y fíjense que esa actitud y ese deseo no es más que la de un ángel que empezó la rebelión: ser el más poderoso, ser el más fuerte, tener miedo a perder el poder. Y otra muy importante: ser egoísta. Jonás no quería que Nínive se librara del castigo de Dios. Quería ver arder y ver destruida Nínive, sin importar las vidas inocentes que podrían estar ahí presentes. A diferencia de Sodoma y Gomorra, que nada más estaba Lot como una persona justa, nos daremos cuenta más adelante que sí había gente inocente, y veremos la gracia de Dios a plenitud. Otro punto importante que quiero resaltar antes de terminar esta reflexión es el reflejo que veo de Cristo. Primero que todo, lo que veo es que el profeta sabe que él es el único que puede ser capaz de calmar la ira de Dios, al igual que Jesús. Sabe
y se lo dice a sus discípulos muy claramente. Así como Jonás le dice a los marineros qué tienen que hacer para que Dios calme su ira, Jesús le dice a sus apóstoles que Él debe morir, que debe ser alzado en el madero, para que así la ira de Dios sea calmada. Aquí puedo ver también cómo Jesús, cómo las personas que están, los marineros le dicen, ellos intentan evitarlo, intentan evitar este desenlace. No quieren lanzar a Jonás al mar, al igual que los discípulos. También las mismas palabras de San Pedro, que más adelante visitaría este lugar. Cuando le dice a Jesús, Señor, no permitas esto, y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Así también ellos intentan remar, pero no pueden, porque no es posible. Solamente con lanzar al profeta al mar, a la muerte. El mar aquí está significando muerte, está significando hambre, sacrificio. Aquí podemos ver en este capítulo cómo están los hombres, los marineros, nos representamos a nosotros, a los mismos discípulos, que lanzamos al Señor hacia el mar de la muerte, hacia el mar de la pasión y de la cruz, porque es inevitable que otra persona, que otro ser pueda tomar el lugar del profeta para poder calmar la ira de Dios. Y entonces ellos le claman al Señor y le dicen, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. ¿Sí? Y eso es lo que representa el sacrificio de Jesús, no dejarnos morir a nosotros. Si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte. La actitud de Poncio Pilato cuando se lava las manos. Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Fíjense cómo todo se cumple. Fíjense cómo aquí también se ve la actitud de Jesús con respecto a la voluntad de Dios. Cuando los marineros dicen, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Luego echan a Jonás al mar y el mar se calma. Es cuando Jesús es lanzado a la cruz y esa ira de Dios cae sobre él en la cruz y la ira de Dios se calma por medio de Jesús. Y fíjense cómo los marineros del primer capítulo de Jonás sienten la misma sensación y actúan de la misma manera que los centuriones romanos al ver a Cristo. Dice Jonás que los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor. Recordemos que el centurión, cuando atraviesa a Jesús y le cae agua y sangre, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y luego ellos ofrecen sacrificios, hicieron promesas. Aquí hay una conversión. Fíjense cómo estos hombres, siendo unos paganos, creyentes de otros dioses, ante el signo que ocurre frente a sus ojos, ante la actitud de Jonás, de saber que él es el que puede calmar la ira de Dios y del mar, quedan sorprendidos, y es un testimonio preparatorio para lo que va a seguir más adelante en el capítulo. Y para terminar, veamos cómo definitivamente este pasaje está conectado con la vida de Cristo, con la vida y su pasión. Cuando el mismo Jesús dice, ya en los evangelios, que así como Jonás fue tragado por la ballena durante 3 días, así él iba a pasar 3 días, 3 noches en el Seol, en el sepulcro, muerto. Este es un hermoso libro que nos ayuda a comprender y a entender la importancia de Jesús, pero también nos ayuda en estos momentos a no tener miedo,
a darnos cuenta que el Señor toma control de las cosas, porque en medio de esa enorme tempestad, tanto Jonás como Jesús, aún dormidos, si nosotros los levantamos y les pedimos que intercedan, en este caso a Jesús, para que esta tempestad y esta tormenta pase, debemos hacerlo.